acéptalo, mi Salvador. Padre, venimos con esa actitud en esta mañana, Señor, pidiéndote, Padre, que nosotros, Señor, la hora es avanzada, Señor, la oscuridad ha entrado, Señor, y tú eres el único que nos puedes guiar a través del camino, Señor. La única luz que tú has provisto para esta hora es la luz de tu palabra, Señor. Todo lo demás está en tinieblas, Señor Jesús. Y como bien lo dijo tu profeta, aún el mundo es comparado a un borracho que va en la oscuridad de la noche, dando tumbos sin saber a qué hora va a caer, Señor. El mundo se está convulsionando, todo, Señor Jesús, ya no tiene remedio porque han rechazado el único recurso, Dios, que los puede salvar, y ese eres tú, Señor. Nosotros te pedimos también que en esta mañana, Señor, tú vengas, Señor Jesús, porque el día se hace tarde, Señor. Padre, sin ti, Señor, también iremos dando tumbos en la noche, en la oscuridad del mundo, Señor. Tómanos de la mano, Señor Jesús. Y como bien lo dice este hermoso canto, te ofrecemos nuestro corazón para que hagas de él un trono, para que mores, Señor. Padre, para que dirija nuestros pensamientos, nuestras acciones, todo, Señor Jesús. Padre, permite, recibe, Señor Jesús, este sacrificio de alabanzas que hemos ofrecido a ti esta mañana, Señor, y juntamente con este sacrificio de alabanzas, nosotros mismos nos entregamos a ti como un sacrificio vivo, Señor, pidiéndote, Padre, que tú seas quien tome la preeminencia en nuestras vidas, Señor. En esta mañana te pido también, Dios, que tú nos abras tu palabra, Señor. Padre, pero no solamente que nos abras tu palabra, sino que nos des la revelación y el entendimiento de ella, Señor, para poder enfrentar este tiempo, Señor, el cual, oh Dios, Padre, no hay hacia dónde mirar, solamente a ti. Tu palabra es la única lámpara, Señor, que nos puede mostrar el camino correcto, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, yo solamente en ti confío en esta mañana y te pido que me ayudes. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Agradezco al Señor que Él me permite estar una vez más aquí entre ustedes, entre el pueblo de Dios, al cual el Señor me ha dado el privilegio inmerecido de hablar su palabra. En esta mañana vamos a tomar en el libro de Génesis, capítulo 28, mejor dicho, verso 14, Génesis 28, 14. Todos sean bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El tema que estamos abordando es vínculo familiar. Este es el sermón número 16. Dice el Señor en su palabra: y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Amén. Tome su asiento. Voy a intentar terminar estas notas que tengo para hoy respecto a este tema que es el vínculo familiar. Mire, para refrescar un poquito su memoria, la última vez estuvimos hablando acerca de, hemos estado hablando acerca de varios matrimonios en la Biblia y llegamos a un matrimonio, el cual, es un mal ejemplo, desafortunadamente, porque en la Biblia hay buenos ejemplos y hay malos ejemplos, desde luego. Y este matrimonio era un matrimonio mezclado, porque estaba compuesto de un hombre que era medio creyente y una mujer que era idólatra. Ahora, el hecho de que Acab fuera judío no garantizaba que él estuviera convencido de que existía Jehová y de que Jehová era el único Dios verdadero. Él, sus padres le habían heredado la religión y él había crecido con eso, entre la certidumbre y la incertidumbre, si Dios era Dios o no era. Y entonces él creció de esa manera, eso formó su carácter. Mire, voy a leer en esta mañana la última cita que leí el último domingo que estoy hablando sobre esto, porque para mí es importante. Eso define muchas cosas. Esto lo vamos a tomar después,
porque hay otros, en este tema de lo que es el vínculo familiar, hay muchas cosas muy importantes que vamos a tomar, de las cuales creo yo nunca he hablado de ellas detrás de púlpito, y yo solamente le pido al Señor que Él me ayude para abordarlas correctamente. Pero regresemos al asunto de Acab y su esposa Jezabel. El profeta, él no era un psicólogo que ponía a la persona ahí en la camilla y él se sentaba en el banco, ahí en la cabecera, para escucharlo, tener una catarsis y poder conocerlo bien de acuerdo a lo que él estaba diciendo. Pero William Branham era un profeta de Dios, el cual la palabra de Dios discierne los pensamientos que están en el corazón de las personas. Y él pudo regresar a miles de años atrás, y lo que nosotros no podemos ver a simple vista, aunque leemos la misma Biblia que él leía, él tenía un ojo profético, un ojo de águila, que podía ver más allá de lo que nosotros no podemos ver. Ahora mire, voy a comenzar leyendo el sermón Jezabel cara pintada en el párrafo 18. Esto ya lo leí la vez pasada. Y dice el profeta: pero oh, qué cosa, otra cosa, con razón Acab, su padre era un reincidente para comenzar, o sea, el padre de Acab. Y Acab era un creyente limítrofe tibio. Mire, esa palabra muchos traductores la han traducido como fronterizo, que es aquel que apenas llega al límite. Ese es un limítrofe. Y el profeta así es como lo nombra. Y dice: tan solo una desgracia para la sociedad del cristianismo sería hoy día. Una desgracia para el reino de Dios en aquel día. Él era sinceramente un hombre que era sin carácter y no firme en lo absoluto. Esto nos enseña algo. Ahora, yo creo que existe una diferencia en que una persona tenga un mal genio a que tenga carácter. El profeta de Dios nos dijo que el más grande carácter que alguna vez hubo sobre la tierra fue el carácter de Jesucristo. Ahora, también el hermano Branham, hablando del cristianismo, no de nuestro carácter como personas, porque aún como cristianos en nosotros se tiene que forjar un carácter. Y ese carácter Dios no nos lo entrega como un regalo. La salvación nos es entregada a nosotros como un regalo, pero el carácter no es un don, que es una victoria. Quiere decir que la persona, para forjarse un carácter, tiene que haber tenido victorias. En el caso de Acab, él era sin carácter y no firme en lo absoluto. Como decíamos la otra vez, el profeta habla de ello en la simiente de la serpiente. Lo habla de una manera metafórica, figurada, que Acab era un hombre que tenía un barco y solo tenía velas, no tenía ancla. A donde quiera que el barco lo llevaba o las velas lo llevaban, allí iba él. Si lo llevaban a la catarata, bueno, ¿qué más podía decir él? Ahora eso, hermano, eso nos enseña algo. Que uno como cristiano no puede ser llevado de la vida a donde la vida lo lleve, porque seguramente lo va a llevar a un mal destino. Pero debemos de tener un ancla. Y esa ancla debe de estar anclada en la roca. Y esa roca es Cristo. Y Cristo es la palabra. Ahí es donde uno tiene que tener anclada su vida, hermano. Ahora mire, entonces, el que acá fuera un hombre débil de carácter, eso empeoró las cosas. Por eso, como hemos dicho, el profeta puso: la palabra de Dios nunca se va a equivocar. Los tiempos pasarán, las generaciones pasarán, el modo de pensar pasará, pero Dios nunca se equivoca. Por eso el profeta dijo que en el hogar la autoridad es el varón, no la mujer. Ahora, no es que la mujer tenga un dictador sobre ella, claro que no. Pero él es quien debe de ser la autoridad en el hogar. Cuando el rol del hombre y la mujer se trastocan, entonces eso produce muchas cosas. Mire, y eso no es poca cosa. Después vamos a hablar de ciertos síntomas, ciertas tendencias que hay en el mundo hoy en día, y todo comenzó en el hogar. Porque el hombre no supo o no pudo tomar su rol como varón. Ahora, al ser un hombre sin carácter, y como dice el profeta, no débil en lo absoluto, en la vida todos tenemos que tomar decisiones, hermanos. Y si nosotros no las tomamos, alguien más las va a tomar por nosotros.
si Acab, debido a su debilidad de carácter y que no era firme, ahora imagínense, era un reino. Acab no era un ciudadano de a pie de la calle, no, Acab era un rey. Y en el reino había muchas cosas en las cuales se tenían que tomar decisiones. Pero si él no tenía el carácter para tomarlas, a alguien las tenía que tomar. Y efectivamente, allí estaba la persona que tomaba las decisiones. Y el nombre de ella era Jezabel, su esposa. Ahora, como decíamos la otra vez, que a nadie le espante el nombre de Jezabel. Dijo el profeta, Jezabel es el nombre como María, Marta, como cualquier otro nombre. Pero no es el nombre, sino lo que estaba detrás del nombre. Ahora, ella comenzó a tomar control sutilmente del reino en todos los aspectos. El primero, siguiendo el orden de la Biblia, el primer control que ella tomó fue el control espiritual de Israel. ¿Cómo? Elías le dijo al Señor que Jezabel había derribado los altares a Jehová. Pero aquellos altares no habían quedado vacantes, así como cuando Pablo fue y les predicó a aquellos griegos que encontró ahí un pedestal que no tenía ninguna figura arriba. Sino que en vez de Jehová, claro, no es que Jehová fuera un ídolo, desde luego, eso lo entendemos. Ellos no representaban a Dios de ninguna forma física. Pero pensemos de esta manera: aquellos altares que habían sido edificados a Jehová no quedaron vacantes, sino que sobre ellos Jezabel puso a Baal. Eso era un insulto para Dios y para el pueblo de Dios. Bueno, pero ¿qué el hombre no podía hacer nada? Si podía o no podía, el asunto es que no hizo nada. Consintió y, escuche, consintió y trajo a Israel a una terrible idolatría. ¿Qué no fue la queja de Elías ante el Señor? A tus profetas han matado, han destruido tus altares y solo yo he quedado. Esa era la sensación, la perspectiva que Elías tenía. Pero el Señor le dijo: no, Elías, la palabra dice que la palabra que Dios envía no va a volver vacía, hermano. Si Dios había enviado su palabra a través de Elías, ¿regresaría vacía a Dios? Dios tenía 7,000 de todo el contingente que era Israel. Tenía 7,000 que no habían aceptado aquella doctrina idólatra. Pero ¿quién había sido la responsable de eso? La mujer. Ahora, pero de tomar el control del reino en el aspecto espiritual, del aspecto espiritual pasó a lo que es el aspecto civil, o sea, la vida pública de Israel. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo se puede probar que realmente, bueno, si ya sabemos que ella mandó derribar los altares de Jehová y puso los de Baal, pero ¿cómo podemos probar que Jezabel también tenía el control de la vida pública de las personas? Mire, la Biblia nos habla en Primera de Reyes, el capítulo 21. Vamos a ver una historia que es muy conocida. Que esta es parte de la historia de Nabot, quien tenía una viña. El antecedente de esto voy a leer 1 Reyes 21 del verso 5 al 7. Es que Acab o Nabot, ¿quién era Nabot? Era un hombre justo, era un ciudadano común y corriente. A él su padre, y quizás su padre le había heredado su abuelo, y así sucesivamente, una viña. Yo no sé si usted ha visto una viña, a mí me encanta ver las viñas. Aquellas hileras de parras, como que los hubieran trazado con regla, y el momento en que están las uvas y todo eso, era algo que quizá mucha gente tenía admiración por aquella viña de Nabot. Yo creo que Nabot era un hombre que se esmeraba en regarla, en quitarle por ahí algún insecto, la quería mantener porque él apreciaba eso, porque era una heredad que él había recibido de su padre. En una ocasión,
Quizá acá por ahí un día en la tarde salió ahí con su séquito real a dar una vuelta en su reino y entonces vio aquella viña y le agradó. Y quizá le preguntó a uno de sus colaboradores más cercanos, oye, mira, esa viña se ve maravillosa, ¿verdad? Oh, sí, rey, mira, qué bien, está toda bien podada, todo bien, parece que este año va a producir demasiada uva. Oye, y de pura casualidad, ¿no sabes quién es el dueño de esta viña? Oh, claro que sí, todo el mundo sabe, es un ciudadano de aquí que se llama Nabot. ¿Sabes dónde vive? Claro, aquí está el domicilio. Y entonces el rey va y platica con Nabot y le dice, mira Nabot, acabo de ver tu viña, yo quiero que tú me la vendas, no quiero que me la regales, ni te la voy a expropiar como rey, yo quiero que tú me la vendas. Mira, sin importar el precio que tú pidas por ella, eso no importa, yo te lo voy a pagar. Ahora, Nabot, él apreciaba y valoraba lo que sus padres le habían heredado. Y entonces dice, mire rey, con el respeto que usted se merece, esta viña yo la recibí como una heredad, yo la aprecio mucho, quizá por eso la cuido, la mantengo limpia, sin hierbas, sin ninguna de esas cosas. Así que no estoy dispuesto a venderla, aun cuando el precio sea superior al que vale la propiedad. Bueno, pues el rey se va con las manos vacías. Y entonces mire lo que dice la Biblia en la escritura que yo le estoy diciendo. Primera de Reyes. Entonces, cuando él llega cabizbajo, la mujer, su esposa, inmediatamente nota que hay algo mal con Acab. Usted sabe, yo lo he dicho y eso es verdad, está probado 10 de cada 10 que la mujer es más intuitiva que el hombre. Acab lo ve, o Jezabel lo ve, y lo ve cabizbajo, con el rostro demacrado ahí. Y entonces en el verso 5 dice, y vino a él su mujer Jezabel y díjole, ¿por qué está tan triste tu espíritu y no comes pan? Ahora escuche, ¿qué persona en esta vida no ha querido tener algo? Tener aquel auto, tener aquella casa, tener aquello, y por alguna circunstancia uno no lo ha logrado. Pero eso será una justificación suficiente para que uno se deprima y diga, qué cosa, yo quería aquello y no pude tenerlo. No, hermano, la vida sigue. Si no lo puede tener hoy, lo tendrá mañana. Si no puede tener ese auto, tendrá otro. Si no puede tener esa casa, tendrá otra. La vida sigue. ¿Cuál es el problema? Pero Acab, ahora recuerde, era el rey, hermano. Esto se dio dentro de la habitación real. O sea, solamente Dios, primeramente, Jezabel y Acab sabía lo que había dentro de los muros donde ellos vivían. Así que el hombre llega y se deprime. La mujer inmediatamente lo nota y luego le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste de tu espíritu y no comes pan? Imagínese. Estar en ayuno, pero no en un ayuno ofrecido a Jehová, sino que aquello lo deprimió tanto que se le fue el apetito al hombre. ¿Cuántas veces a las personas no se les va el apetito por distintos problemas? Y entonces él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y díjele que me diera su viña por dinero, o que si quería más le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Bueno, cualquier otra mujer le hubiera dicho, bueno, acá pues, no podemos tener todo en la vida, está bien que seas el rey, pero hay cosas que no se pueden tener. Pero entonces, aquí es donde entra la astucia de ella. Y dice, y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora el rey sobre Israel? Levántate y come pan y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Hermano, el hermano Branham usa una palabra, déjeme ver, ahí se me va ahorita, arrojada. Usted sabe lo que es eso, alguien que es arrojado, es alguien que tiene valor. El hermano Branham habla, creo que es en Almas Encarceladas, y dijo que Jezabel era una mujer arrojada. No que se arrojara al abismo, sino que tenía suficiente valor para lograr lo que quería. Era una mujer arrojada. Por eso ella no le dijo, bueno, mira, permíteme,
yo voy a ir a negociar con Acab, o con Nabot, mejor dicho, a ver qué es lo que yo puedo conseguir. Le dijo no, le garantizó y dijo, yo te daré la viña de Nabot. Ahora, eso, hermano, esa certeza, esa seguridad que ella tenía, eso hablaba de la posición, el carácter que ella tenía en el reino. Eso es importante. Ahora mire, pero complementemos lo que dice la Biblia con lo que dijo el mensajero. En Jezabel cara pintada, párrafo 28, dice: así que Jezabel, cuando ella viene, su esposito un día como que se disgustó debido a que un hombre no quiso quebrantar la tradición de Dios y las leyes de Dios al permitirle poseer su propiedad, debido a que la ley decía que él debía conservar su propiedad y ella ser dejada en herencia. O sea, la negativa de Nabot, aun cuando Acab le dijo, te voy a ofrecer dinero y si te parece poco, te voy a dar otra viña aparte de eso, no era un asunto de egoísmo de Nabot hacia Acab, era un asunto de principios. Si el Señor dijo que esta heredad yo la heredé de mi padre y que yo cuando muera se la voy a heredar a mis hijos, yo quiero hacer lo que al Señor le agrada. Ahora, dice el profeta, debido a que la ley decía que él debería conservar su heredad y ser dejada en herencia, Nabot. Pero entonces, cuando nos damos cuenta que él no quiso hacerlo, Acab comenzó a afligirse y a correr y cayó atravesado en la cama. ¿Puede imaginar usted esa escena? Un hombre que va, a lo mejor, yo no sé cómo llamarle, con ese sentimiento, a lo mejor de impotencia, de lo que sea, de saber que no puede adquirir la viña. Y entonces llega al palacio, y mire cómo el profeta lo ilustra. Usted sabe, cuando alguien se atraviesa en la cama no es para dormir atravesado. Si atraviesa en la cama es porque hay algo mal con el individuo. Quizá comienza ya a lloriquear y cuanta cosa, y eso atrae la atención de la esposa. Y dice el mensajero, y cayó atravesado en la cama, y la pequeña Jezabel, la mariposita, vino y lo puso en el regazo de ella. Y le dijo, ahora querido, ¿qué es lo que te pasa? Le dijo, oh, Nabot no quiso permitirme poseer su viña. Le dijo, no te preocupes, yo te la conseguiré. Pero aquí hay un agregado más que la Biblia no dice. Ella le dijo, ¿quién es la que gobierna este reino a fin de cuentas? Ja. Ya estaba dicho. Ella era la que gobernaba. Por eso ella gobernaba la parte espiritual de Israel y la parte civil. Y en este caso, él se hizo a la manera de ella e introdujo la idolatría en Israel. Y a causa de eso, el fin de ambos fue deplorable. Ahora, pero hermano, el asunto no es solamente aprender esas historias bíblicas que a través del mensaje se magnifican y uno puede ver una historia distinta, sino ¿cuál es la lección? Porque cada matrimonio que hemos estudiado en la Biblia deja una lección que aprender. ¿Cuál es la lección para aprender de este matrimonio? ¿Cuál es? Bueno, el fin ya lo sabemos. Todos sabemos que los perros se comieron el cuerpo de Jezabel y los perros lamieron la sangre de Acab. Ese fue un mal fin. Bueno, pero esa historia que nos enseña, lo que nosotros vamos a rescatar de esa historia, de este matrimonio formado entre Acab y Jezabel, es que creyentes deben de casarse con creyentes. Esa es la lección a aprender. Porque Pablo así lo dijo en 2 Corintios 6:14. No os juntéis en yugo con los infieles, o sea, con los incrédulos. Y luego él dice,
Porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión, o sea, qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Eso es algo malo. Por eso, ¿cuántas veces los jóvenes o las jovencitas se comienzan a desesperar? Y siempre no habrá alguien que en el trabajo ahí les comience a insinuar, a coquetear. Y entonces, él o ella caen rendidos. Y quizá por un tiempo piensen que eso está caminando bien. Pero después de un tiempo, los efectos de aquella mala decisión no se dejan esperar. Cuando Acab comenzó a pretender a Jezabel, él pensaba que él tenía el control del asunto en su mano derecha y que todo iba a estar bien. Pero la Biblia nos enseña algo distinto. Por eso, mire, el profeta nos enseñó en Hebreos capítulo 3, párrafos 172 y 173. La Biblia dice: salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y yo recibiré. Dice el profeta, qué maravilloso, yo os recibiré después de que os separéis, o que os separéis, vosotros me seréis hijos, yo seré vuestro Dios. Sepárense, no os unáis en yugo con los incrédulos, correcto. Y luego dice el profeta, los jóvenes se casan con alguna muchacha que no cree, o alguna joven se casa con un muchacho que no cree. Usted no haga eso. A mí no me interesa lo bien parecido que sea él, y ni lo bonita que sea ella, ni esos ojos grandes que ella tenga. Se apagarán completamente uno de estos días. Pero hermano, el alma suya vivirá para siempre. Tenga cuidado con lo que está haciendo. Si ella no es una verdadera creyente, o él no es un verdadero creyente, no se una usted así. Apártese de eso. Eso le causará problemas más adelante. En el sermón, la mano de Jehová vino sobre el párrafo 9. Pregunta el profeta, ¿sabe usted que sigue siendo bueno, joven, pensar en una joven? Casarse con alguien que sea una cristiana. No se case con incrédulos. No os unáis en yugo entre los incrédulos. Pablo dijo que no hagamos eso. Durante todas las escrituras nos lo prohíbe, pues nosotros unirnos en yugo con los incrédulos. Pero si usted ya está unido en yugo, unida en yugo con un incrédulo, y él está dispuesto a vivir con usted o ella en paz, no los abandonen. Eso es lo que dijo Pablo en 1 Corintios 7. Tan solo permanezcan y vivan una vida cristiana para que puedan ganar a su compañero para Cristo. Mire, estas notas que le estoy leyendo esta mañana, yo las hice hará cuestión de 3 semanas. Usted sabe, bueno, ya con la experiencia que tengo, hago mis notas y digo, tantas notas me alcanzan para un sermón. Estas notas y las que le voy a leer después, yo estaba supuesto a leérselas el último domingo que estuve aquí. Pero bueno, por razón del tiempo ya no alcancé, entonces lo único que hice fue que recorrí todas mis notas para el día de hoy. Le aclaro eso. En el mensaje llenen el valle de estanques, párrafo 1. Así como hoy en día, cuando un joven cristiano se casa con una jovencita pecadora, o una jovencita pecadora con un joven cristiano, eso da inicio a algo en ese instante. Ven, no se casen a menos que estén en yugos iguales con creyentes, ¿saben ustedes? Para mantener bajas las dificultades. ¿Ven? Mire, y hay una palabra que el profeta menciona, que esta palabra ha sido la clave para muchos hombres o para muchas mujeres que hacen una decisión equivocada. La voy a escribir aquí, ¿ok? Para que no se nos olvide.
Esta palabra el profeta la usa en varias ocasiones. Yo en esta mañana solamente la voy a tomar en dos partes por el tema que estamos hablando. ¿Usted entiende lo que esta palabra quiere decir? Encapricharse. Es cuando una persona, a como quiera y cuando quiera, se quiere salir con la suya. ¿Cuántos padres no han sufrido y batallado con el hijo o con la hija porque se encapricharon? El padre le dice: hija, no, por favor, ese joven no te conviene, apártate de él, te va a arruinar la vida. Malo fuera que el padre, por cualquier interés, a pesar de que vea que el joven le puede arruinar la vida a la hija, consienta. Ahí serían ambos culpables. Los padres que nunca le dijeron, como dijo el profeta, que nunca le pusieron un, ¿cómo se llaman esos de alambres de púas que están ahí, que ponen así enredados? ¿Ah? Bueno, un cerco, algo para decirles que no vayan más allá. O con la señorita o con el joven. Pero el joven se obstina, la señorita se obstina y se encapricha. Y finalmente se sale con la suya, sin saber que el encapricharse no lo va a llevar a ningún destino. Mire, voy a leerle dos y yo, por eso aclaro, estas notas yo las tengo desde hace 3 semanas y las debí de haber leído el domingo, el último domingo que estuve ahí, pero bueno, el Señor sabe por qué hasta ahora las estoy leyendo. ¿Está bien? Encapricharse. Mire, el profeta de Dios dice en el mensaje Separación de la Iniquidad, predicado el 28 de febrero del 55, párrafo 16 y 17. Ustedes saben, muchachos, les estoy diciendo esta noche, y ustedes, damas jóvenes, tengan cuidado con quién se casan. Ustedes tendrán un hogar hecho pedazos, lo primero que se darán cuenta. Y no es bueno que los pecadores y los cristianos se casen, porque eso es lo que obtuvo Acab. Ella era una cosita hermosa, así, pintada por todo su rostro, ojos como de lagartija, pero ella era, la cosa de ello era que sabían una cosa, esa es la verdad, esa es la, Acab sencillamente se enamoró de ella porque ella era tal vez bonita debido a que él no pudo haberse enamorado de ella por el carácter, porque ella era una homicida. Imagínese usted. Si Acab hubiera sacrificado la belleza y en vez de belleza hubiera tomado carácter, nunca se hubiera casado con ella. Eso es lo que el profeta nos dice. Ahora mire, si el profeta, bueno, todos entendemos que era un homicida. Ahora, no es que ella, porque el final de la historia de Nabot es que ella, ¿cómo le hizo para conseguirle la viña a su esposo? Era una mujer tremenda. Y entonces ella sabía, aunque no la creía, pero ella sabía que la ley decía que cualquiera que blasfemara el nombre de Dios debería de ser apedreado. Y tomó una ley que ella no creía, pero cuando se trató de tomarla para su conveniencia, la tomó. Y comenzó a esparcir un rumor por el reino. ¿Qué creen? Quizá ella no se paró ahí en la palestra. No, quizá ella se lo dijo. Usted sabe por qué un chisme, así es como se esparce. Yo le digo, hermano Miguel, le voy a contar un secreto, pero no lo voy a poner como ejemplo. Hermano fulano de tal, le voy a decir un secreto, pero no se lo vaya a decir a nadie. Hermano, me promete que no se lo va a decir a nadie. Hermano, le prometo, no se lo voy a decir a nadie. Esa persona va con el mismo cuento con la que sigue. Hermano, le voy a decir este secreto, pero no se lo vaya a decir a nadie. No, hermano. Y a veces el morbo, dígamelo. Y le promete uno casi hasta le firma que no le va uno a decir a nadie. Y después eso está en boca de todos. Jezabel quizá le dijo a alguien, oye, te voy a decir esto, pero no se lo vais a decir a nadie. ¿Sabías tú que Nabot blasfemó el nombre de Dios? No me digas, pero si él sabía tan buen cristiano. Sí, pues caras vemos, corazones no sabemos. Él blasfemó el nombre de Dios. Pero prométeme que no se lo vas a decir a nadie. No. Y luego,
esa persona lo lleva con otra, hasta que llega a la autoridad religiosa de Israel. Y quizá le dijeron, oye, porque Jezabel dijo, mira, y no creas que lo que estoy diciendo es mentira, yo tengo personas que estuvieron presentes cuando, en serio, sí las tengo. Y claro, no es que esa cosa era real, ella la sobornó, les pagó, y dijo, ustedes van a decir que Nabot blasfemó el nombre de Dios. No, pues hicieron un concilio, hermano. Y ahí no había otra, eso no era negociable. No es decir, lo perdonamos, no. La ley decía, blasfemas el nombre de Dios y muerto, punto. ¿Qué fue lo que hizo? Lo trajeron y aunque él dijera que no había sido, tenía testigos en contra de él, comprados, que si era cierto, lo apedrean. Cuando Nabot, mire, eso fue lo que incendió la ira de Dios. Cuando Nabot quedó ahí muerto, Dios estaba viendo eso. Dijo, van a ver cómo les va a ir, van a ver. Y manda al profeta Elías y le dice, dile a Jezabel y dile a Acab. Ella por un tiempo se había salido con la suya, pero mire, el final es terrible, ¿verdad? Ahora, seguimos con este asunto de los jóvenes encaprichándose. ¿Saben una cosa? Esa es la verdad. Acab sencillamente se enamoró de ella porque ella era tal vez bonita debido a que él no pudo haberse enamorado de ella por carácter, porque ella era una homicida y era todo lo demás. Así es. Y Acab se enamoró de ella porque era bonita. Entonces, él se encaprichó con ella y luego ella lo gobernaba con su dedo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Acab? Se encaprichó con ella. Dijo, yo me caso porque me caso con Jezabel, aunque me brinque todas las trancas, me caso. ¿Qué es encapricharse? Mire, la palabra encapricharse quiere decir empeñarse uno en cumplir su capricho. No desistir. Yo tengo un capricho, lo voy a tener que lograr. Cobrar o tener capricho por una persona o cosa. Pero mire, esta cita que voy a leer, el profeta habla de esa palabra encapricharse unas 4 o 5 veces, pero las relaciona a otra cosa. Yo solamente encontré 2 que tienen que ver con lo que estamos hablando. Mire, escuche, no solamente un joven o una jovencita se pueden encaprichar para lograr algo que va en contra de la voluntad de Dios y después los resultados no se hacen esperar, no solamente jóvenes, sino también casados. Le repito, estas notas yo las iba a leer hace 3 semanas. Y se las voy a leer. ¿Está bien? Porque después de todo lo que dijo el hermano Branham. Preguntas y respuestas, parte 2, predicado del 3 de enero 54, párrafo 15 al 18. Una mujer casada acaba de gastar $50 por una llamada telefónica de larga distancia, como de 35 o 40 minutos, o tal vez más larga, que me hizo desde Los Ángeles, California, tratando de que yo le dijera que era legal y correcto para ella dejar a su esposo y casarse con otro hombre. Yo no haría eso, no. Yo le dije, no está correcto. Mi esposo es un pecador, me dijo ella, y este hombre es un cristiano. Eso no tiene nada que ver con ello, le dije yo. Usted será una adúltera si lo hace. Me dijo ella, yo estoy tuberculosa y no hay razón de vivir para mí si yo no me caso con este hombre. Usted solamente está encaprichada con ese hombre y no lo ama, eso es todo. Usted no puede unirse a él porque tiene su esposo. Usted ha hecho un voto de vivir con él hasta que la muerte lo separe. Cualquier cosa fuera de eso es adulterio. Pero ella siguió insistiendo y le dije, señora, no hay necesidad. Si tú tan solo me dijeras que está bien, me dijo ella. No puedo decirle, le dije yo. Es que tenemos tanta confianza en usted, hermano Branham, me dijo ella. Entonces escuche lo que le estoy diciendo a usted. Le estoy diciendo la verdad, pues no puedo decir otra cosa que lo que Dios ya dijo. Dios dijo que es la verdad. Así que así es exactamente como es. Ven, esa es la manera que se supone que es y de la manera que debe ser. Ahora, ¿por qué la persona se encapricha? Porque eso es un espíritu que entra en los jóvenes
y les obceca la mente. ¿Qué es obcecar? Es como cuando usted va manejando y de pronto hay un banco de niebla y usted no ve más allá. No puede discernir, no puede distinguir. Este es obcecar. O sea, cuando la mente está obcecada es que está confundida, no tiene la capacidad de poder hacer la decisión correcta. Ahora, nosotros, ¿cómo una persona puede hacer la decisión correcta? Haciendo caso a lo que dice la palabra de Dios. Por eso yo le digo, cada vez la palabra de Dios tendrá la razón. Ahora, mire. ¿Y qué es lo que hace cuando ese espíritu viene y los obceca la mente? Los va guiando hacia su desgracia. El profeta de Dios dice en Hebreos capítulo 7, parte 2, párrafo 358 al 361. Una jovencita empezó a salir con un bellaco aquí del centro de la ciudad. Fumaba cigarrillos y cargaba una botella de licor en el bolsillo. Y manejaba un pequeño auto deportivo por la ciudad. Yo no podía ver lo que ella veía en ese muchacho. Él no venía a la iglesia, él se quedaba allá afuera, la traía aquí a la iglesia y luego él se sentaba allá afuera en su auto y esperaba, no entraba a la iglesia. Un día le dije, ella vivía en New Albany, y yo le dije, quiero preguntarte algo, muchachita, ¿qué es lo que ves en ese muchacho? ¿Cuántos padres no le han preguntado lo mismo al hijo o a la hija? Le dije, en primer lugar, él odia la mismísima religión que tú tienes. Él desprecia a tu Cristo. Él nunca te será un esposo. Él te hará miserable toda tu vida. Ahora mire, este era un profeta de Dios, pero él tenía que lidiar como pastor en su iglesia. Y cuando él veía una situación como esa, se iba a quedar cruzado de brazos diciendo, ay, pues que Dios ayude a la muchachita, vamos a orar por ella. Claro que no, él tuvo que ir y ponerle el hacha en la raíz. Y decirle, si tú sigues por ese camino, esto es lo que te espera, punto, no hay algo mejor. Y dije, mira, aquí hay buenos muchachos cristianos con los que tú pudieras simpatizar. Y tu papá y tu mamá detestan el solo pensar en que estás saliendo, pero por encima de eso sales y piensas, ya cumplí los 16 años. Imagínense. Pero aquí hay algo más. Ella empezó a usar maquillaje y a andar por la calle. Y cuando menos pensó, estaba en los bailaderos. Imagínense una mujercita, una joven que iba a la iglesia. Pero como ella se encaprichó con el joven, si el joven le decía, vamos a un bar, ahí vaya junto con él. Vamos a la disco, ahí vaya con él. Vamos al antro, ahí vaya con él. ¿No? Ahora, ella, mire, y escuche, voy a leerle eso para obtener todo el contexto. Ella empezó a usar maquillaje y a andar por la calle y cuando menos pensó, ella estaba en bailaderos. Ella ya pasó a la eternidad. ¿Qué le pasó a la joven que terminó su vida temprana? No sabemos, el profeta no lo dice. Pero en aquel entonces ella se paró aquí y ¿saben ustedes la excusa que esa mujer me dio allá aquel entonces por la cual amaba a ese muchacho? Esto que esta mujer argumentó era una reverenda tontería. Él tiene pies tan curiositos y huele tan bien. Tenía dos virtudes el joven. Ahora, esto es lo que el profeta dice, yo no estoy diciendo aquí para decir chistes. Oye, ¿qué viste al joven? ¿Qué le viste? ¿Qué le viste? Ay, es que a lo mejor nomás estaba viéndole los zapatos. Oye, es que tiene unos pies tan curiositos y huele tan bien. Quizá en el auto de carreras, cuando él iba dejando una estela de aroma por todo el trayecto. ¿Y huele tan bien? ¿Pudieran ustedes imaginarse eso? Él perfumándose todo, eso es un afeminado, no un hombre. Mira, le dije, hermana, yo preferiría simpatizar con un muchacho cristiano. Qué cosa. Que tuviera los pies como un vagón de minas, ¿se imagina usted?
y que oliera como un zorrillo si él fuera absolutamente un cristiano. Correcto, es la verdad, sí. La excusa, pies tan curiositos y huele también. Ese frecuentador de bailaderos finalmente arruinó la vida de la joven. Es una lástima, una desgracia. Pero sus padres le dijeron y el pastor le dijo. Le arruinó la vida a la joven. El asunto es que cuando el profeta narra esta historia en 1957, la joven ya era difunta. ¿En qué circunstancias murió? ¿Quién sabe? Imagínese usted. Usted dice, hermano, el argumento, la justificación que ella estaba poniendo era una ridiculez, y lo es. Pero para alguien que quiere justificar algo, lo más ridículo, si le sirve, se va a agarrar de ahí. Imagínese qué tontería. Porque tiene unos pies lindos y porque huele bonito el muchacho. Yo me pregunto si a la hora de la hora, cuando estuvo por dar su último respiro, aquellos argumentos le sirvieron. Y muchas veces las jóvenes y los jóvenes tienen argumentos más delgados que eso. Cuando se encaprichan y quieren tomar uno de afuera o una de afuera. Por esto estas cosas son para prevenir el daño. ¿Qué beneficio le hace a uno el decirle a la gente cuando el daño ya está hecho? Dígame qué. Es para que tomen conciencia de esas cosas. Mire, por eso el mensaje será vigente día tras día. Eso lo predicó hace casi 60 años. Y en esta mañana lo estamos diciendo como si él hubiera predicado anoche, porque los espíritus son los mismos. Y esto tiene sus consecuencias, desde luego, tanto para él como para ella. Mire, ¿cuáles son las consecuencias para él? Para el varón, que escoge a una mujercita que no es creyente. En la simiente de la serpiente, párrafo 16. Y ellos se casaban entre sí, entre unos y otros. La Biblia dice que lo harían. Y mírenlos hoy en día. Su muchacho anda de novio con una muchacha católica. Cuando ellos se van a casar, tienen que prometer criar a sus hijos católicos. Creo que hace poco le dije, yo lo vi, yo fui testigo de eso. Cuando yo estaba en Flores Magón, yo conocía jóvenes. Y no digo esto por desacreditar a aquella iglesia, claro que no. Un joven, como cualquiera, salió. Bueno, llegó a un punto en que él no quería nada de la palabra de Dios. Este niño, bueno, joven ya, había nacido de cuna en el mensaje. Pero llegó un momento en que él, bueno, creció y él buscó por ahí una mujer de afuera. Y la mujer era católica. Es más, la muchacha con la que él se casó fue mi alumna cuando yo daba clase en Flores Magón. Yo a ellos los conozco perfectamente bien, a él y a ella. Se casó, pero ahí llegué a algo. La muchacha le dijo, mira, si nos vamos a casar, te vas a casar por mi religión, que era católica. El muchacho, como se encaprichó con ella, se casó por la religión de ella. Pero no era tan fácil tampoco. Cuando van ante el cura, le dice, oye, a la joven, ¿y tu fe de bautizo? Pues aquí está, la exhibe ahí, como se haya llamado la muchacha. Y le dice al joven, ¿y la tuya? No, pues, ¿de qué me está hablando? Yo creo que ese término para él era desconocido. Nunca había... ¿Qué es eso? Mira, cuando una persona se casa en la iglesia católica, le dan un certificado que hace constar que se bautizó en la iglesia católica. ¿Dónde está? Pues no sé de qué me está hablando. Yo nunca me he bautizado en la iglesia católica. Lo siento, mi hijo. Si tú te quieres casar con ella, te vas a bautizar aquí para que tengas tu fe de bautismo y entonces yo te caso. ¿Qué pasó? Se bautizó, le dieron su fe de bautizo y se casó. Esas no son historias inventadas, son historias que yo me di cuenta. Perdón, no debí de haber mencionado el lugar, porque donde quiera sucede eso. Pero solamente por eso, o sea, lo que el profeta dice es verdad. Si un joven se casa con una joven católica, está obligado a criar hijos católicos.
Y todo lo que se le enseñó en la iglesia evangélica, ¿qué? Se va al cesto de la basura. Todo, absolutamente todo. Ahora, dice el profeta de Dios, cuando ellos se van a casar, tienen que prometer criar a sus hijos católicos. Ven, viceversa, ven. Es para romper el poder del otro. Ahora, pero esto es cuando un joven se casa con una muchacha católica. Pero ¿qué de la jovencita que se casa con un joven católico? En Religión Jezabel, párrafo 72. Toda joven protestante que se casa con un joven católico tiene que criar hijos católicos. Ahora, eso es malo, pero no es todo lo malo. Regresemos al matrimonio de Acab y Jezabel. Mire, Dios permitió, porque Dios es Dios, para mostrar los colores. Imagínese usted este matrimonio. Sería el rey y todo lo que usted quiera, y vivirían en el palacio y todo lo que usted quiera. Acab y Jezabel engendraron hijos. Uno de ellos se llamó Ocosías. Ocosías creció en un hogar tibio, pero que al mismo tiempo ellos no eran ateos, no eran agnósticos, eran religiosos. Acab reclamaba creer en Jehová y Jezabel creía en Baal. Cuando el niño crece y ve que sus padres, aparte de tener, como él quizá él se sentía orgulloso de haber nacido en un reino, ser el hijo del rey, pero él vio otra cosa. Cuando comenzó a ver las creencias de sus padres, pues eran distintas. Acab decía, bueno, si es que alguna vez lo dijo, que Dios es espíritu y que debemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y Jezabel le decía, no señor, no es espíritu. El espíritu entra aquí en este ídolo, bueno, no sé cómo lo llamaría, llamado Baal. Tú no tienes que adorar a un Dios que no ves, no, adora a este Dios que sí ves. ¿En qué confusión se pudo haber encontrado el muchacho? ¿Quién tendrá la verdad? ¿Cuál religión será la verdadera? ¿La de mi papá o la de mi mamá? Ahora, el asunto es hermano, que si él se hubiera quedado así, bueno, pues yo ni con melón ni con sandía, y me la llevo, como dicen por ahí, como pateando un bote de jugo por la calle. ¿Qué iba a hacer él? Llegó un momento en que Dios lo puso en un aprieto. A ver qué vas a hacer, Ocosías. Y eso le puede suceder a cualquier hijo de un matrimonio mezclado. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí en Segunda de Reyes, el capítulo 1, y con eso comienza el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 1 y 2, capítulo 1, versículos 1 y 2. Segunda de Reyes 1, 1 y 2. Después de la muerte de Acab, rebelóse Moab contra Israel. Y Ocosías, este personaje, del que estamos hablando, hijo de Acab y Jezabel, cayó por las celosías de una sala de la casa que tenía en Samaria. El profeta de Dios dice que al caer se rompió varias costillas y que se le infectaron. Ahora, en aquel tiempo no habían los médicos que existen hoy, no habían las clínicas que existen hoy, no habían los medicamentos que existen hoy. Pero las enfermedades han sido siempre, desde el huerto del Edén, desde que el hombre cayó. Y entonces, imagínense, él se viene rodando por la celosía y pum, pum, ahí va pegándole, triturándole costilla tras costilla. Y quizá, bueno, al ser el hijo del rey, quizá tenía los mejores médicos, aunque sea incipientes en aquella hora, que le podían ayudar. Pero resulta que no pudieron hacer nada y alguna infección por dentro comenzó. ¿Qué fue lo que pasó? Comenzó a tener fiebre. Bueno, ¿y por qué la fiebre? Hoy en día todos sabemos, una fiebre es por una infección que está en alguna parte del cuerpo. La fiebre, bueno, pero ¿por qué tiene tanta fiebre el muchacho? Pero mire, ahí no paró todo. Cuando él
Cuando él enferma, dice la Biblia, y estando enfermo, envió mensajeros. Ahora, eso quiere decir que su enfermedad se comenzó a agravar de tal manera, al ver que él no obtenía ninguna ayuda, ninguna mejora de parte de los médicos de su día, entonces se acordó de algo: acudir a un elemento que se llama Dios. Pero entonces, ¿a cuál de los dos? Su papá decía que Jehová era el Dios verdadero, y Jezabel con convicción le predicó que Baal era el Dios verdadero. ¿A cuál ir? Tiene dos opciones. Y él, escuche, en ese momento, entre la vida y la muerte, porque él mismo sabía, quizá cada día le preguntaron: oh, Ocosías, ¿cómo amaneciste hoy? Y quizá ahí demacrado: no, pues mi condición de salud no mejora. Al siguiente día: no, no mejora, empeora. Pum, ahí va el hombre. Hasta que llegó un momento en que dijo: no, estos médicos a mí no me van a sacar de esa situación. Así que es mejor que yo busque a Dios. Pero ahora, ¿cuál de los dos? ¿A cuál escogió? Dice la Biblia. Y díjoles: id y consultad a Baal-zebub, dios de Ecrón, si tengo de sanar de esta mi enfermedad. Por eso el profeta toma esta escritura para predicar varios sermones. ¿Por qué? ¿Por qué, Ocosías? ¿Por qué tuviste que ir a consultar a Baal? ¿Que Dios no es, que Jehová no es un Dios vivo? Como dijo Jeremías, que no hay bálsamo en Galaad. Pero ¿por qué él? ¿Por qué él fue a consultar al Dios de su madre? Porque la predicación de Jezabel había sido con más convicción que la de Acab. Porque él no lanzó una moneda al aire para decir: bueno, si cae águila, con Baal; si cae sol, con Jehová. No. Él no tuvo que estar: ¿con quién iré? No. Él, en cuanto supo que necesitaba de una ayuda más allá de la ciencia médica, inmediatamente su mente estaba puesta en Baal. Y sabe una cosa, eso lo dice en los siguientes versículos. El Señor, escuche, se enfadó tanto con este individuo, así como se había enfadado tanto con Acab, y les mandó un profeta, que les manda al mismo profeta y le dice: ve, dile a Ocosías que por cuanto él no consultó a Jehová, que nunca se va a levantar de esa cama. Y no se levantó. Dice el profeta, aquí precisamente en el sermón, porque predicado el 28 de enero 61, párrafo 25 al 28. Una vez hubo un rey, su nombre era Ocosías. Él era hijo de Acab y de Jezabel. Él era el rey en Israel. Y él se cayó por la ventana de la casa y se lastimó. Se puso muy enfermo. Lo llevaron a su cama solo para dormir, y en lugar de salir y buscar a Dios, él envió a algunos soldados a Ecrón para requerir, mejor dicho, consultar a Baal-zebub, quien si sanaría o no, o mejor dicho, Balaam. Creo que era el dios de Ecrón. Él quería saber si él iba a sanar o no. ¿Y por qué este rey Ocosías no fue y le preguntó a Elías? Mire, yo no lo justifico, pero él tenía un motivo. Él sabía que había sido Elías, y solo Elías, el que había dicho el final de sus padres. Y sabe una cosa, lo tomó como una cosa personal entre Elías y Jezabel, y entre Elías y Acab. No era algo personal entre Elías y Jezabel, y entre Elías y Acab. Era algo personal entre Dios y ellos. Elías no era un hombre que de pronto se emocionaba y le entraba la ira: y ahorita voy a tundir de maldiciones a quien sea. No, él iba donde Dios lo enviaba con el mensaje que Dios le daba. Por eso, con todo y eso, él debió de haber dicho: bueno, yo sé que hay un Dios verdadero, o mi papá decía que Jehová era Dios verdadero, voy a probar con él. Pero no, se fue tras Baal. Y dice el profeta:
¿Y por qué el rey Ocosías no fue y le preguntó a Elías? Él vino y lo encontró ahí en el camino y dijo, regresa y dile, ¿por qué va él allá al ídolo? ¿Por qué va a Ecrón? ¿Es porque no hay profeta en Israel? ¿Es porque no hay Dios en Israel? Que él tiene que ir allá a un Dios pagano y consultar de mano de él. Dijo, regresa y dile que no se va a levantar del lecho. Por eso, alguien que crece en un hogar como ese mezclado, en cuanto tiene algún problema, en vez de ir y consultar a Jesucristo, el único Dios verdadero, anda buscando a los agoreros, los hechiceros y cuanta cosa. Y el resultado va a ser el mismo. No hay una prueba que un brujo alguna vez haya sanado a alguien. Aunque ellos tienen los altares ahí cubiertos del santo fulano de tal, pero ellos trabajan por el poder del diablo. Y Satanás no puede echar fuera a Satanás. Absolutamente no. Pero la gente incauta y va y les vacía los bolsillos. ¿Qué obtienen? Nada. Pero ¿por qué se da eso? Cuando es un lugar mezclado. Por eso, para no llegar a eso, estamos hablando de estas cosas, para que los jóvenes sepan que si hacen una decisión incorrecta, este es un espejo en el cual reflejarse. Absolutamente. Y yo no estoy diciendo es porque estoy enojado con nadie. Estamos hablando la palabra de Dios. Y es por su bien. Pero tuvieron otro hijo, el cual era Joram. Vamos a ver a este individuo llamado Joram en 2 Reyes, aquí mismo 2 capítulos más adelante, el capítulo 3, verso del 1 al 3. Y Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo en los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Que su padre. ¿No le parece tremendo eso? Entonces Acab colaboró a que las estatuas de Israel, las estatuas de Baal fueran hechas. Mire qué cosa. Hermano, está tremendo. Mas allegóse a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. En el sermón llenen el valle de estanques, predicó el 9 de junio 53, párrafo 20. Dice, y luego aquí apareció su hijo Jeroboam, aunque el profeta quiere decir Joram. Dice, tomó el lugar de su padre y fue un hombre muy malvado, seguía adorando los ídolos de su madre Jezabel, una princesita egipcia, casándose fuera de sus filas. Eso es lo que produjo, eso lo producirá también su casa, casarse entre incrédulos y vea lo que sucede. Usted pierde su victoria allí mismo. Por eso mire, cuando el joven o la jovencita se encaprichan, es porque ya en su mente han avanzado un buen trecho del camino. Bueno, pero entonces, ¿cómo prevenir eso? ¿Cómo prevenirlo? Mire, aquí hay algo importante. Por eso, yo les digo, hermanos, y no porque sea para un contentillo mío, manden a sus hijos a las veladas. Pero a veces para los padres es mejor que los muchachos anden por allá y no saben ni con quién, en vez de enviarlos a que tengan compañerismo con cristianos. Una cosa le digo, si los padres no vienen al culto, si ellos no dan el primer paso, los hijos no lo van a dar. ¿Es verdad? Por eso esos padres que no vienen a la iglesia y no vienen a la iglesia y no vienen a la iglesia, y yo he ido prácticamente con todos, hermano, vaya, y cada quien tiene una excusa. ¿Y sabe qué? Después su situación se refleja en sus propios hijos. Yo sé de muchachos, jóvenes, jovencitas, que deberían de estar aquí en esta mañana y no están. ¿Y dónde están enredados allá? Hace poco me contaba un hermano que
que a una joven, yo la conozco bien, y porque estaba de niña, desde luego. Que una vez un hermano se encontró a su papá y le dijo, pues él también tenía tiempo que no la veía, y le dijo, oye, qué bien, mira, fueron a otro estado de la República, y le dijo, oye, mira, ya conocí al esposo de tu hija. Y este hermano frunce el entrecejo y dice, ¿cuál esposo de mi hija? Así hasta molesto. Es su amigo. Oiga, dejándolo que viaje de un estado a otro con otro muchacho pagano, dejando a la jovencita. Por eso el hermano pensaba que era su esposo. Esas cosas pasan, hermano. ¿Por qué? Porque el padre y la madre, por los motivos que usted quiera, dejan de venir y ahí va aquello. Ahora, se indignó cuando le dijeron, oye, el esposo te dijo, ¿cuál esposo es su amigo? Uy, qué cosa. Bueno, por eso es que este tipo de relaciones desiguales se tienen que prevenir desde la raíz. ¿Cómo? Al profeta de Dios le preguntan en preguntas y respuestas número 4, predicó el 30 de agosto del 64, párrafo 73. Hermano Branham, ¿en qué logros deberíamos permitir participar a nuestros hijos de edad preadolescente? Discúlpenme, ¿en qué actividades deberían participar nuestros hijos de edad preadolescente? También, ¿cómo deberíamos proceder en cuanto a ayudarlos a elegir a sus compañeros? Esta es la pregunta. Mire lo que él contesta. Manténganlos con compañeros cristianos todo el tiempo que a usted le sea posible. ¿Escuchó? Manténganlos con compañeros cristianos todo el tiempo que a usted le sea posible. Pero a veces los padres se hacen los desentendidos. No, si mi hija no quiere ir al culto, al fin que ella tiene que tener una experiencia con Dios, es verdad. Pero ¿la podrá obtener en la calle? ¿La podrá obtener allá con los amigos? Entonces, aquí. Por eso es profeta, manténganlos con compañeros cristianos todo el tiempo que a usted le sea posible. Manténganlos. Si es una muchacha, manténganla con muchachas cristianas. Muchachos cristianos viceversa. Si ella tiene la edad suficiente para andar de novia con un muchacho, la edad suficiente. Por eso yo se los voy a decir por enésima ocasión, yo no creo en noviazgos de adolescentes. ¿Qué saben ellos del matrimonio? ¿Qué saben ellos? No saben ni siquiera a lo mejor planchar una camisa. Ay, pero ya quieren tener novio. Y usted los ve ahí. Y sabe una cosa, los muchachos son inteligentes. Si uno los aborda y dice, oye, fulanita es tu novia. No, hermano, es mi amiga. Y sabe una cosa, yo los he puesto contra la espalda aparte. Digo, ok, si tú me dices que no es tu novia, que es tu amiga, déjala en paz. Y que ella no la monopolices. Si ella quiere tener más amigos, que los tenga. Pero el muchacho es demasiado inteligente para decir, bueno, si la suelto se me va a ir de las manos. Por eso yo no creo, le vuelvo a repetir, yo no creo en noviazgos de adolescentes. ¿Usted cree que una adolescente estará preparada para cargar un hijo en sus brazos? ¿No para que la madre le sirva de niñera? Ella tiene que asumir su rol de madre, de ama de casa, de esposa. ¿No? Ahora esa es la verdad de la palabra. Por eso, el profeta de Dios nos dice, sigo con esto. Si ella tiene la edad suficiente para andar de novia con un muchacho, vea que ella se quede con el tipo correcto de muchacho. Si tiene la edad suficiente. Desaliéntela de cualquier muchacho si no es así, o un muchacho de una muchacha. Si ella anda de novia con un incrédulo, traten de alentarla a andar de novia con un creyente y viceversa. Hagan su hogar agradable. Mire, esto que el profeta dice tiene mucho.
Hagan su hogar agradable. ¿Se acuerda usted? Y creo que una vez, ahora lo estábamos hablando en Grilly hace 2 semanas. ¿Cómo es que una vez entrevistaron a unos muchachitos que vivían en las atarjeas, en esos tubos del drenaje? Esos niños de la calle que les llaman. Y entonces hasta iba un reportero con una cámara ahí intimidadora y lo pone frente a la cámara y le dice: oye, ¿tú por qué estás aquí? ¿A poco te gusta estar aquí mejor, donde pasa el agua con todo el drenaje y las ratas y el olor y todo lo demás? ¿Y sabe qué le dijo el niño? Sí. ¿Por qué? ¿Sabe usted por qué? Porque ese lugar para él era mejor que el hogar donde vivía. Por eso, uno es responsable, nosotros como padres, de garantizarles a nuestros hijos un hogar agradable en el cual quieran vivir. Y no que estén buscando el pretexto para escaparse, porque ya no aguantan la situación de mamá y papá, ya no aguantan los pleitos de los padres, los pleitos de los hermanos. La atmósfera no es el color de la pared, la atmósfera uno la crea en el hogar. Y uno es responsable por crear la atmósfera positiva o negativa. Por eso es tan maravilloso esto que dice el profeta. Hagan su hogar agradable. Hagan de su hogar un lugar donde su hija o su hijo no se avergüence de traer a sus compañeros delante de su padre y madre y a sus casas. Oh, sí, decir, sí, voy a hacer un hogar agradable, al fin que aquí en la tienda departamental venden unas campañas. No. Pantallas. Unas pantallas de 2 metros, y aunque la esté pagando durante 5 años como si fuera una casa, pero yo voy a hacer un hogar agradable para que los jóvenes que visiten mi casa se sientan bien. Se sienten en el sofá y ahí está el control y están cambiando, y más si tienen televisión de paga. Eso no es un hogar agradable. El hogar es como dijo el profeta, no es el hogar, dijo, es el orden del hogar. Y hagan el hogar tan feliz que ellos estén contentos en sus hogares para quedarse allí. Hermano, porque también por otro lado, si usted tiene hijos estudiando, usted no sabe por todas las cosas que pasan en las escuelas. Y entre más van avanzando, deje lo que pase del kinder, primaria, secundaria, nivel medio superior y universidad, y la cosa se vuelve peor. Porque todas las pláticas de los jóvenes, usted ya se imaginará que anoche tuvieron una aventura con fulana, y las mujeres no se quedan atrás en eso mismo. ¿Usted cree que nuestros hijos que escuchan esas cosas no les afectan? No que se pongan un tapón en los oídos. Ahí está dentro del ambiente. Pero ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se contrarresta eso? Que podamos darles en nuestro hogar, no importa cuán humilde sea, que podamos darles en nuestro hogar un lugar donde se puedan sentir a gusto. Que después de escuchar todas esas cosas en la escuela, que puedan encontrar en el hogar un oasis. Que digan, gracias a Dios, respiro profundo, llegué a mi casa. Después de todo aquel ambiente tan perverso que hay en la calle y en las escuelas, que puedan regresar a la casa y encontrar un lugar en el cual se puedan sentir a gusto. Ahora sí, como dice el dicho, como en casa. Ahora, ya estoy terminando. Mire, hay algo más en cuanto a este tipo de matrimonios mezclados. ¿Qué tal si un joven, una jovencita, porque se pueden dar los casos, quieren casarse con un cristiano denominacional? Que diga, no, yo no me voy a casar con un católico, pero por allá hay una muchachita bautista o de las asambleas de Dios o de los testigos de Jehová que me agrada, o viceversa. ¿Este tipo de unión sería lícita? No. Y la Biblia nos da un ejemplo de eso.
Mire, ya es la última cita de la Biblia que tomo, Números 25, del 1 al 3 y al 9. Esta historia trata de cuando, bueno, voy a leerla mejor. Y reposó Israel en Sittim, y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Quiénes? Los israelitas. Verso 3 o verso 2, los cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió e inclinóse a sus dioses. Verso 3, y allegóse el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se incendió contra Israel. Verso 9, y murieron de aquella mortandad 24,000. Usted dice, ¿y eso qué tiene que ver? Mire, aquí encontramos dos pueblos, el pueblo de Israel y el pueblo de Moab. El pueblo de Israel no eran ajenos al pueblo de Moab. Todos sabemos que los moabitas vinieron de la unión de Lot, que era sobrino de Abraham, con una de sus hijas. Entonces tenían parentesco, eran primos, como dijo el profeta. Y entonces, todos sabemos cómo es que Balaam trató de maldecirnos y ninguna de sus maldiciones surtió efecto. Pero entonces él ideó algo. Dijo, hermanos, vamos a hacer algo. Vamos a hacer una campaña, vamos a participar todos juntos, al fin que todos somos hijos de Dios y todo va a estar bien. Pero el pueblo amaba, era el pueblo de Moab. El profeta de Dios dice, mire, creo en el mensaje y no lo sabes. Dice que las hijas de Israel, las jóvenes judías, escuche, dice que tenían las manos todas callosas, agrietadas, porque eran mujeres que trabajaban. Las hijas de Moab era otra historia para contar. Y él dice esto, las hijas de Israel tenían el cabello todo maltratado porque por el desierto no estaban yendo a ninguna estética. Las moabitas era otra historia. Imagínense, traen a los hijos de Israel y los unen en esa fiesta de Baal Peor. Tan solo, oh, Dios le bendiga, hermana. Ay, esta no se siente como la que de las hijas de Israel. El cabello, ¿qué cosa? La cara. No es lo mismo. Así que por eso para Balaam esa estrategia le surtió efecto. En un día, ¿cuántos cayeron? 20, bueno, la Biblia dice, aquí dice 24, pero Pablo dice que fueron 23,000. No importa, no nos vamos a pelear aquí por 1,000 personas, ¿verdad? Eso no importa. Hermano, ¿cómo es posible que ellos se van de bruces? Perdón por la palabra, no se oye mal. Y en un día se involucran 24,000 israelitas con las moabitas. Alguien pudiera decir, hermano, pero eran primos. No eran los filisteos, no eran los heteos, no eran los amorreos, eran los moabitas primos de Israel. ¿Con todo y eso qué? A Dios no le agradó, y a esos mismos que se involucraron en ese mismo día, Dios los mató. Esta historia el profeta a través de muchos sermones la cuenta. Y la pone de distintas maneras, como tipificando el concilio ecuménico, pero también la pone como ese tipo de relaciones entre personas, que no importa que ellos digan, yo confieso San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Por eso, hermano, esta historia es el final de la estratagema de Balaam para poner tropiezo delante de los hijos de Israel para que Dios los maldijera. Y si él no tuvo éxito con la maldición del mío hacia el pueblo de Israel, con esto sí tuvo éxito. Dos citas y ya termino. En el evangelismo en el tiempo del fin, párrafo 163 al 164. Y tomaremos a Balaam por ejemplo. Él vino e instruyó al pueblo en su propia doctrina. Entonces ellos dijeron, vean, todos somos creyentes, somos hijos de las hijas de Lot. Moab allá también dijo, todos somos iguales. Y en eso él causó que se mezclaran, dando lugar a casamientos entre razas,
Él fue la causa de que aquellas hermosas mujeres moabitas, todas pintadas, se mezclaran. Él vino por acá y les dijo a los hijos de Dios que todos eran iguales. Dijo, a pesar de todo, Dios es el mismo de todas las razas, todo está bien. Y Él los casó. A raíz de eso, Dios trazó una línea de separación y mandó que dejasen sus hogares y todo. ¿Qué era? ¿Entienden? Fue lo mismo que ocurrió antes del diluvio. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas y las codiciaron y tomaron para sí mujeres. Lo mismo ocurrió allá entonces. Y escuche, y lo mismo está ocurriendo ahora mismo. El Dios de esta edad perversa, párrafos 143 a 144. Balaam le enseñó a la iglesia la misma cosa. Unámonos, todos somos iguales. Eso fue el último truco. Dios nunca los perdonó por creer semejante mentira. Recuerden, era un pecado imperdonable. Entonces, la verdad. ¿Por qué? Porque Dios en su palabra es claro, hermano. Así que ni con incrédulos, ni con denominacionales. Hermano, y esto no es ser legalista, ni es ser tampoco, bueno, como la gente lo pudiera llamar. Esto es la palabra de Dios. Esto yo no lo saqué de mi idea. Yo no tendría capacidad para ver la escritura de esa manera. Pero Dios envió un profeta. Y una cosa sí le digo, lo que este profeta dijo es verdad para mí. Porque no es otra cosa, sino la Biblia revelada. Así que Dios permita que esto se quede en el corazón de los jóvenes que están aquí en esta mañana, para que sepan que el hacer una decisión equivocada hay un precio muy alto que pagar. Con esto no se puede jugar. ¿Por qué? Porque Dios ya lo habló en su palabra. Hermano, si yo lo hablara de mí mismo, no me haga caso. Pero cuando Dios lo dice, esa es otra cosa distinta. Eso es otra cosa a la cual uno tiene que atender por nuestro propio bien. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, oh Dios, muchas gracias por esta porción de tu palabra, la cual, Señor, tú nos has permitido escuchar, Señor Jesús. Padre, lo importante que es esto, Señor, cómo es que ese matrimonio, Señor, Padre, tiene tantas cosas, Señor, una lección que aprender, Señor Jesús, porque ellos tuvieron un final muy triste, Señor, un final desastroso, Señor. Padre, y el mismo final espera a aquel que no atienda lo que tú has dicho en tu palabra, Señor. Ten misericordia de nuestros jóvenes, Señor Jesús. Ayúdales, Padre Celestial, con nosotros como padres, Señor, a darles el ejemplo correcto, a formar la atmósfera correcta, Señor. Y que, Padre, que tu palabra pueda ser sembrada en sus corazones, Señor. Porque el proverbista dijo, hijo mío, si los malignos te quisieren persuadir, no consientas, no vayas tras ellos, porque eso es un camino de muerte. Padre, bendícenos a todos. Yo creo que ya nos has bendecido con tu palabra, Señor, la cual, oh Dios, permite que encuentre un hueco en nuestros corazones y que esta palabra nos ayude a todos, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.